Disculpen el retraso, estábamos ahí hablando con un colegio. En primer lugar, sustituciones. Grupo... Sí, señor presidente, Jesús Ramos sustituye a Melody Mendoza. Grupo Vox. Nada. Grupo Partido Popular. Grupo no Canario, nada. Grupo Nacional. Entonces no. Grupo Socialista. Gracias, buenos días, presidente. Buenos días, compañeros y compañeras. Gustavo Santana sustituye a Sebastián Franquis, Miguel Ángel Pérez del Pino a Manuel Hernández Cerezo y Lucía Fuentes sustituye en este caso a Tamara Raya. Muy bien, perfecto. Pues nada, muchas gracias. Una vez dichas las sustituciones, comenzamos en la comisión, en el orden del día, dar la bienvenida al presidente de la Audiencia de Cuentas, don Pedro Pacheco, y a su equipo, y me estaban comentando la posibilidad de unir a las dos comparecencias en un mismo punto. Por lo tanto, aquellas personas que la tenían separadas, que tenían las intervenciones separadas, podemos compartir el tiempo, ¿de acuerdo? Se le da un poquito más y si a usted no le importa, pues también se le da un poco más de tiempo y explica las dos intervenciones. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes ya. Bueno, si ya me lo ponen difícil uniendo 3 y 3, ahora a 6 todavía bastante más complicado. Vamos a ver si damos por lo menos algún mensaje coherente. Estamos hablando de la fiscalización de las universidades de 18, 19 y 20. Fueron aprobados en julio del 24, en octubre del 24 y en el 26 de diciembre del 24, ambos informes. Indudablemente contienen una dilación respecto a los periodos. Esto ha sido en principio por unas prioridades que se han establecido a nivel de audiencia y a nivel de área, y por otra parte a una firma de un convenio en colaboración con la Intervención General de la Comunidad Autónoma para no estar repitiendo las mismas tareas conjuntamente, que afectó a los años 18 y al año 20, donde ellos hacían una parte y nosotros hacíamos otra. Estoy hablando de un convenio que se firma en el año 22, con lo cual, pues bueno, de alguna manera se ha producido este atraso en que afectaba a estas 3 fiscalizaciones. De alguna manera también les comento el remedio. Nosotros ahora mismo tenemos el 21 en control de calidad, o sea que en cuestión de mes y medio puede estar aprobada. El 22 en el mes de julio estará aprobada, el 23 es la más atrasada, está en trabajo de campo, y la del 24, y lo vamos a hacer a partir de ahora de manera definitiva, lo vamos a acompañar al informe de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma. En principio son cuentas, aunque separadas, integradas en la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, y es una manera un poco de ir directamente con el año. Con respecto a alegaciones en La Laguna, no se presentó ninguna. En Las Palmas sí se formularon una en el 18, 7 en el 19, y bueno, con diferente grado de aceptación para no alargarme. Se trata de una fiscalización de regularidad con seguridad limitada, con seguridad razonable. Antes, las anteriores han sido seguridad limitada. El cambio es que se ha introducido el análisis del control interno en ambas universidades a partir del 2018. El control interno es el que está llevando un poco la gestión de la función interventora en el marco de la universidad. De lo que se intenta es obtener una seguridad razonable en las cuentas anuales y sus entes independientes que estén libres de incorrecciones materiales por fraude, error, que permitan expresar a su vez una opinión sobre los estados financieros, los aspectos materiales, de conformidad con la información y legislación financiera aplicable. A la vez, obtener una seguridad razonable de que la entidad, en el ámbito recogido en el alcance, cumple todos los aspectos significativos de la normativa que la afecta. Aparte del 18, 19 y 20, hemos ido hacia atrás y hacia adelante en función de lo que haya requerido la fiscalización. En materia de la fiscalización de legalidad, lo que hemos desarrollado el análisis es el velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones en la formulación y rendición de las cuentas, analizar la estructura del órgano de control interno y el ejercicio de la función interventora y del control financiero y permanente, verificar el cumplimiento de la Ley Canaria de Igualdad
y después en 19 y 20 se meten dos objetivos más, uno verificar el cumplimiento de la instrucción de la audiencia de cuentas de rendición de contratos y examinar la distribución por género de la plantilla. En cuanto al ámbito, sabemos que en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tenemos la Fundación del Canaria del Parque Científico y Tecnológico, la Sociedad de Tecnologías de Información y Comunicación de la universidad. Estas dos tienen el carácter de medio propio de la universidad y cumplen con la normativa para hacerlo. Y después, aparte de eso, la Fundación Canaria Lucio de las Casas, con una dotación fundacional ajena a la universidad, pero que gestiona la universidad. Las limitaciones al alcance, básicamente les voy a tratar las de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hay algunas que son muy similares, pero las principales yo creo que coinciden. Él no dispone de un detalle de los ingresos reconocidos en el capítulo 3, que son las tasas, precios públicos y otros ingresos en el presupuesto, impidiendo opinar sobre la integridad y exactitud de las mismas, así como los posibles efectos en la contabilidad. En relación con subvenciones y transferencias, un poco lo mismo, que al no tener el seguimiento de las mismas, no se tiene constancia de los posibles impactos que pudieran significar en desviaciones positivas y negativas. En cuanto a los anticipos de caja fija, no se ha tenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre el destino y uso de anticipos en proyectos de investigación. Este es un tema específico de Las Palmas de Gran Canaria y no de La Laguna. No se lleva un seguimiento de los proyectos de gastos, tanto en los tres ejercicios, tampoco los de financiación afectada y, bueno, esto impide también manifestarse sobre determinadas cifras. El soporte de los elementos del inmovilizado material no consta, no está la valoración de su valor a través del inventario, sus amortizaciones y las subvenciones de capital no han sido posibles de verificar. La opinión en los seis informes es favorable, sin perjuicio de todos aquellos defectos que se incorporan en el informe, que yo acto seguido intentaré resumirles, excepto que por los posibles efectos de las limitaciones al alcance y las conclusiones de las cuentas anuales adjuntas expresan en todos los aspectos significativos una imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna y sus órganos dependientes a 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020, insisto que salvo por los incumplimientos que se han puesto de manifiesto. A nivel de conclusiones les voy a destacar simplemente las principales. El Consejo de Gobierno, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, el Consejo, el Patronato de la Fundación y de la Sociedad de Enric y la de Tecnologías de Información incumplen con el 40% de representación de la Ley de Igualdad. No obstante, en 2020 se observa una mejora tanto a nivel global como en todos los órganos colegiados. En el caso de La Laguna, en los ejercicios 2018 y los 2019 no se cumplía, pero en 2020 todos los órganos de gobierno de la Universidad de La Laguna cumplen con la Ley de Igualdad. Insisto que estamos hablando de órganos de gobierno y no de la plantilla, que es un tema mucho más difícil porque la forma de acceso y la igualdad de acceso dificulta cualquier tipo de análisis en ese área. El común también en los dos es, en los tres ejercicios, estoy hablando de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, existen debilidades relacionadas con el ejercicio de control interno, debido por una parte a la escasez de recursos fundamentalmente humanos, que ha impedido cumplir con el plan de auditoría el 17-2020 y con actuaciones puntuales de control en áreas de ingresos y gastos de personal, matrículas de alumnado y en financiación afectada. En 2020 se añade el problema, por una parte, de una ausencia durante un periodo largo del director del servicio, así como el COVID que a todos nos afectó. La diferencia de La Laguna y de la
ULPGC es que Las Palmas lo hace a través del Consejo Social, todo el tema de control interno, mientras que La Laguna lo tiene integrado en la estructura de la universidad. La ley de sistema universitario del 23, a diferencia de la anterior, que la residenciaba en el Consejo Social, la residencia directamente en la universidad, con lo cual ahora mismo estaría más adaptado a La Laguna, sin perjuicio de que puedan funcionar las dos correctamente. No es cuestión de valorar si su integración en la universidad puede condicionar, porque bueno, cualquier institución pública hoy en día tiene la intervención integrada en su estructura y no por eso pierde independencia. Destaca también en ambos, destaca en los 3 años un aumento considerable de las nulidades emitidas, en el caso de la ULPGC, 82 informes en 2018, 120 en 2019, en el 2020, por la circunstancia que antes les comentaba, de pandemia más ausencia del director, solo aparecen 28, pero este dato no es en absoluto comparable. Por otra parte, la fundación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Sociedad General tampoco, las 2 de La Laguna y las 3 de Gran Canaria presentan junto a sus cuentas anuales, no presentan junto a sus cuentas anuales el informe negativo de cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero exigido por la Ley de Hacienda Pública Canaria. Y no se ha rendido en 2018 y 2019, sí se rindió ya en 2020, sí se rindió la información de contratos. Destacarles, en todo caso, que la universidad formula en ambos casos el 2020 se comprueba que las cuentas se emiten conforme al nuevo plan de contabilidad pública, que era obligatorio a partir de este año y que todavía se estaba aplicando el de 2011. Y en materia de contabilidad analítica, que también era un requerimiento que en principio vencía en el año 2022, en la fecha de estos informes la ULPGC no lo había aplicado. Creo que ahora mismo en las comprobaciones que estamos haciendo en las posteriores sí lo está aplicando ya, pero La Laguna sigue pendiente. No obstante, la ley del sistema universitario que antes les comenté prorroga hasta marzo de 2025 el cumplimiento de esta obligación. Un poco no sigo con recomendaciones, lo único comentarles, porque en el año 23, cuando di cuenta del informe, si no recuerdo mal, de 16 y 17, hablamos de un hecho indiciario de responsabilidad contable en las deficiencias en la justificación de las cuentas por anticipo de caja fija y los gastos realizados con tarjeta de crédito en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por parte del Tribunal se incoaron en 2022 diligencias preprocesales, démonos cuenta también del periodo transcurrido. En noviembre se hicieron ya las diligencias preliminares y se produjo la realización de todas las actuaciones, y el 6 de septiembre del 23 se establece el archivo de las actuaciones. En el caso de la justificación de las cuentas de los anticipos de caja fija, por tratarse de meros defectos de contabilización, y en el supuesto de gastos realizados con tarjetas de crédito por la prescripción de la acción de reintegro. Vale, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Pacheco. Por parte de los grupos, Agrupación Socialista Gomera, señor Ramos Chinea, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, señor Pacheco. Bienvenido, como siempre, a esta su casa y agradecerle que nos rinda cuenta de la situación de esos informes de la universidad, tanto de Las Palmas de Gran Canaria como de La Laguna, de los años 18, 19 y 20. Si analizamos cada uno de estos informes, vemos que ambas universidades comparten algunas deficiencias en el funcionamiento contable. Por ejemplo, vemos que en la Universidad de Las Palmas, en el año 2018,
Se observan problemas de control contable importantes, deficiencias en la conformación, en la cuantificación y aprobación de las cuentas de diversa índole, falta de emitir informes de evaluación, así como también un incumplimiento de la paridad a la hora de la constitución de los órganos de la universidad, y también la no aplicación del Plan de Igualdad de Género aprobado. Si vemos el año 2019, vemos que prácticamente persisten los mismos problemas contables. También vemos que no se entrega en plazo la documentación a la audiencia de cuentas, que es de obligado cumplimiento. También vemos que hay problemas, o esto crea problemas también a la hora de poder que la audiencia de cuentas pues fiscalice esa contratación realizada, y sigue también sin cumplirse con el plan de igualdad y la paridad. En el 2020 tenemos que tener en cuenta que vivimos una pandemia y esto obviamente tiene que trastocarlo todo, y ahora vemos que hay un colapso más acuciado en las responsabilidades contables por baja también del responsable del servicio contable interno y de la interventora durante muchos meses. Esto provoca también problemas para la fiscalización, también incluida también la dación a la audiencia de cuentas. Sin embargo, sí se puede comprobar de forma fehaciente la contratación de la misma, cosa que en anteriores periodos no se pudo hacer. En esto notamos una pequeña mejora. Luego, si vemos, por ejemplo, la de La Laguna, la Universidad de La Laguna en el año 2018 cumplió con sus obligaciones contables de forma general, aunque se seguían evidenciando algunos problemas, como en la gestión adecuada de las nóminas. También en materia de contratación se observaba un elevado uso del contrato menor. En el año 2019 vemos que se mantiene un buen nivel de obligaciones contables, pero se detectan incumplimientos a la hora de la presentación de cuentas en plazo y por algunos entes de la universidad. Persisten problemas en las nóminas, incumplimiento de la obligación de la documentación para analizar la contratación. Se observa también que se mantienen incumplimientos en materia de igualdad en la composición de los órganos y la evaluación del plan de igualdad de género. En el año 2020, con esa incidencia por la pandemia, que también afecta obviamente a la Universidad de La Laguna, persisten problemas que se veían en ejercicios anteriores, incumplimientos también a la hora de rendir cuentas de algunos de los agentes de la universidad. Y por otro lado también se incumple con la audiencia de cuentas para que se pueda analizar la contratación, y se evidencia que la composición en los órganos directivos de la universidad y su gente siguen sin mantener el equilibrio de género al que obliga la ley. Creo que es importante tener en cuenta por parte de las universidades las recomendaciones que hace la audiencia de cuentas. Esperemos que se tengan en cuenta y las cumplan, sobre todo en la situación que tenemos actualmente, que es el debate de la financiación de las universidades canarias. Obviamente, para ello también tienen que rendir esas cuentas, y esas cuentas que estén rendidas en tiempo, forma y obviamente que tengan la mejor eficiencia posible. Por lo tanto, agradecerle una vez más, señor Pacheco, el trabajo que realiza tanto usted como toda la audiencia de cuentas, que sabemos que es arduo y serio, y una vez más felicitarles por este informe, o estos informes. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox, señor Nieto, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Señor Pacheco, bienvenido, buenos días. Ha empezado su intervención diciendo a ver si puede dar un mensaje coherente. No se preocupe, porque aquí hay 6 informes que son lo suficientemente coherentes como para que tengamos muy claro el trabajo. Yo quería hacerle una introducción desde lejos. Este año, en el ejercicio 25, pero más que este año, este ejercicio, Vox votó que no a los presupuestos de la comunidad autónoma. Y uno de los motivos que adujo para votar que no es el poco presupuesto que tenían las universidades. Con las universidades, la sociedad canaria se juega muchísimo. Se juega el porvenir, se juega muchísimo. Entonces, estos informes tienen gran importancia para saber cómo van las universidades. Entonces, por supuesto, además de aceptar las sugerencias que usted pone en cada uno de estos 6 informes, usted y su equipo,
Yo le diría que hay un problema y es que podemos confundir dentro de un mare magnum de cosas que tienen distinta importancia. Por ejemplo, cosas que para mí tienen muy poca importancia, y me ha sorprendido mucho que en contabilidad presupuestaria se aplique para algunas cosas el criterio de caja y, sin embargo, en la contabilidad patrimonial de devengo. Realmente tiene poca importancia, señor Pacheco, de cara a la sociedad, si contablemente. Ahora, hay algunas cosas que me parece que son especialmente graves. La Universidad de La Laguna, en el año 18, comienza con un excedente de tesorería de 45 millones. El año 19 sube a 54,1. Y el año 20 termina con la bonita cantidad de 65 millones de euros en tesorería, en la caja. Y la ULPGC, lo mismo, va a tener un incremento del 9%, etcétera, hasta acabar con 48 millones de euros. Es decir, entre las dos universidades tienen 110 millones de euros sin gastar. A nosotros, desde Vox, nos parece de especial gravedad. Si estamos luchando los presupuestos diciendo que tienen poco presupuesto y no son capaces de saber ejecutarlo, supongo que a usted no se le escapa que las dos universidades han amortizado 74 planes de doctorado este ejercicio. Entre otras cosas, dicen no hay presupuesto. Y tengo 110 millones de euros de tesorería sin saber gastar. Esto no está a la misma altura, no es igual de grave que se haya aplicado criterio de caja o criterio de devengo. Es decir, esta llamada es para decir que dentro de una vorágine de datos que hay aquí, no nos confundamos que hay algunas cosas que son de especial gravedad. Las universidades públicas no pueden tener 110 millones de euros no aplicados, es decir, los presupuestos de la comunidad le dan un dinero a la universidad para que se gaste en unas partidas. Me gustaría, si usted pudiera decirnos, aparte de este dato que sale aquí, de 64 millones de euros en la Universidad de Laguna y los correspondientes, el saber el por qué. Es decir, los ciudadanos canarios les cuesta mucho pagar sus impuestos, pero lo hacen incluso en algún momento hasta contentos sabiendo que va a ir al bien común. ¿Cómo pueden tener 110 millones de euros sin gastar y tanto déficit de la universidad? Desde Vox, desde luego, no lo entendemos. Si usted nos pudiera dar alguna lucecita, estaríamos muy agradecidos, ya le digo, sobre todo en el porqué. Esto respecto a tesorería. Otra vez estamos con lo mismo de contratación. Cuando aquí estuvimos fiscalizando los contratos de la comunidad autónoma, salieron bastantes anomalías. Y cuando se está viendo cada una de las partes de esta administración pública, vuelve a salir una y otra vez los contratos. No quiero entrar en cada uno de los detalles, pero la OLPGC ha tramitado un volumen elevado de expedientes de nulidad en materia de contratación. Se sigue pasando, se tramitan facturas de proveedores año tras año sin cambiar de criterio. Puede tener cierta gravedad, no sé si mucha o poca, va a depender del volumen de contratos que se están haciendo mal en función de la contratación general de la universidad. Nos parece grave. Otra vez estamos con el mundo de la opacidad en las subvenciones. Esto es un tema que es recurrente en muchísimas partes de la Administración. No debe pasar. La pregunta que yo le hago es ¿de qué cantidad tiene que ser la salvedad para que digamos que no a un informe? A nosotros nos parece muy grave, insisto. 110 millones que no se ha sabido gastar y nuestros alumnos de las universidades de fuera. Parezco un poquitín agresivo, ¿no?, con usted informa. Discúlpeme mi cara. Y por último, sí me gustaría hablar de lo que ha dicho ahora, que el control interno está siendo un poco defectuoso y tanto. La cabecera del departamento, me parece que es algo del PGC, dimitió en el año 2020. Poca gestión se va a hacer con eso. Y ha dicho por falta de personal. Usted aquí, en alguna otra comisión, ha hecho una propuesta. Habría que unificar las plataformas de contratación. Y yo le pregunto, ¿sabe si se está haciendo algo por parte del Gobierno canario para unificar y que deje de haber estas contrataciones tan absurdas? Muchas gracias. Muchas gracias. El Grupo Popular, señor Señat. Perdón, no, Canaria. Señora González. Gracias, presidente, señoría. Señor presidente de la Audiencia de Cuentas, señor Pacheco, buenos días a todos y a todas. Ya
debatimos en esta Cámara el 23 de enero del año 23, pues los informes de fiscalización de las cuentas, tanto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como de La Laguna, de los años 16 y 17, y hoy, 2 años, o sea, 23 de mayo del año 25, o sea, 2 años y 4 meses más tarde, pues estamos debatiendo los informes de fiscalización, mismos informes de las cuentas de las 2 universidades, pero esta vez de los años 18, 19 y 20. Y, o sea, con informes con 7, 6 y 5 años de antigüedad respectivamente, con lo cual entiendo que, al igual que ocurrió en el año 23, pues con estos informes del 16 y del 17, pues a fecha de hoy, tanto la opinión como las conclusiones y, por supuesto, las recomendaciones de estos informes que hoy, de los 6 informes que hoy debatimos, pues pudieran no tener nada que ver con la realidad actual de las universidades. Usted dijo que ya los informes de fiscalización del año 20 y 21 estaban en el horno, estaban cociéndose, y yo entiendo que, en teoría, y a la fecha que estamos, el del 23 también debería estar en el mismo sitio. Y lo que sí quiero comentarles es un asunto que me llama poderosamente la atención, que no es la primera vez, no solo en las universidades, sino en otras instituciones o administraciones, que es como con las limitaciones al alcance que tiene este informe, limitaciones que restringieron la capacidad de la audiencia de cuentas para evaluar, pues, los aspectos financieros relevantes, pues como, por poner ejemplos, la ausencia de detalle de los derechos reconocidos, tanto por las matrículas académicas que pudieran haberse conciliado con el capítulo 3 del presupuesto de ingresos, con lo que se desconoce, según pone el propio informe, su efecto sobre el saldo presupuestario y el resultado económico patrimonial de cada ejercicio, la ausencia del seguimiento de los gastos con financiación afectados, la ausencia de detalle extracontable del inmovilizado material con información sobre las calificaciones jurídicas, las fechas de alta de los bienes y el coeficiente de amortización aplicado, y no solo de las limitaciones al alcance, sino también de las conclusiones, salvedades en definitiva, plasmadas en el informe. Ejemplo, la debilidad del control interno en relación a los derechos de ingreso, a los gastos de personal, al plan trienal de auditoría, a los proyectos, a la tesorería o a la gestión de los recursos, llámese las becas o llámese las subvenciones, a la ausencia de provisión, por ejemplo, de los pasivos por jubilación, o a la sobrevaloración de fondos propios e infravaloración de deudas a largo plazo. Como después de todo esto, o mejor dicho, a pesar de todo esto, la opinión de los 6 informes de fiscalización determine que las cuentas anuales de los años 18, 19 y 20 de ambas universidades reflejan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Universidad de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria y sus órganos dependientes. Y yo le pediría, señor Pacheco, que nos aclara esto, como mínimo entiendo que discordancia, que por lo menos a mí me cuesta entender, o dicho de otra manera, ¿a qué nivel tienen que alcanzar las limitaciones al alcance y las salvedades a un informe para que el órgano fiscalizador entiende que las cuentas de esa institución y de un año determinado no reflejan la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera? Insisto, me da lo mismo de qué institución, porque no es la primera vez que hablamos de esto. Pero bueno, no obstante, y dicho esto, sí, lo que quiero dejar claro es que desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, pues siempre queremos poner el valor, el papel y el valor de la Universidad de Canarias, más aún cuando lo que se está haciendo es limitar su financiación, y que tenemos que aprovechar, creo que todos los grupos parlamentarios que conformamos esta Cámara, para dejar hablar, decir alto y claro que las universidades son fundamentales, que una sociedad avanza a medida que sus sucesivas generaciones pues están mejor formadas, y que para esto es imprescindible las universidades, igual que la FP, y que insisto que esto tenemos que decirlo alto y claro, y además que se transmita a los 4 vientos. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Popular, así, señor Morales, tiene la palabra. Gracias, presidente, y buenos días, señor Pacheco. En el caso de la ULPGC, lo cierto es que la lectura de los informes genera un sentimiento
contrapuesto, ¿no? Respecto a estos 3 años objeto de análisis. Por un lado, observar cómo los informes determinan que las cuentas anuales expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera tanto de la universidad como de los órganos dependientes, pero por otro lado, en los informes una casi continua referencia, correcta por parte de la audiencia de cuentas, a incumplimientos de diversa índole desde el punto de vista del auditor, ¿no? Procedimientos no favorables, inadecuados, escasos, erróneos en cuanto al registro económico contable de aspectos varios en el día a día de la gestión de la institución académica, más allá de las vicisitudes que todas las organizaciones sufrimos durante el periodo pandémico, ¿no? Y de esas continuas observaciones a lo largo de los 3 informes, pues uno se dirige directamente a las conclusiones y que repiten las vulnerabilidades de funcionamiento y que al mismo tiempo casi se replican en las recomendaciones, ¿no? Que en el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, las recomendaciones se refieren al fortalecer el servicio de contratación, a implementar un aplicativo contable actualizado, a mejorar la gestión de los ingresos por matrícula y a la evaluación de las necesidades del personal del servicio de control interno, ¿no? Entonces, llegado a este pequeño resumen que le he trasladado, yo no sé si, más allá de atender también a las alegaciones que en este caso hizo la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de alguna manera, con posterioridad a la emisión de los informes, desde la audiencia de cuentas se mantiene algún tipo de encuentro institucional con el equipo rector de la ULPGC a fin de trasladar todas esas vicisitudes que ustedes reflejan y registran en sus informes. Muchas gracias y le paso la palabra a mi compañero Fernando. Gracias, buenos días a todos, buenos días y bienvenidos. Antes de nada, en nombre del Partido Popular, reconocer el trabajo y la labor tanto de la audiencia de cuentas como de las universidades canarias. 4 cuestiones muy rápidas. Lo importante, y es que de estos informes sale que, teniendo en cuenta la limitación de alcance, la que vamos a hablar ahora, y de las conclusiones, se cumple en líneas generales los principios de imagen fiel, la situación financiera de la Universidad de La Laguna, que es de la que voy a hablar yo, están bien formulados los estados financieros y cumplen también la imagen fiel. Pero sí nos preocupa, primero, la limitación de alcance, porque parece ser que no ha sido posible verificar el inmovilizado material, ni el valor de los elementos, ni el cuadro de amortización, ni la subvención de capital. Y claro, el inmovilizado material en la Universidad de La Laguna, en el año 2020, el que estoy hablando ahora mismo, es de 280 millones. Por lo tanto, nos preocupa esta limitación de alcance. Y segundo, 2 incumplimientos. El primero, referente a la contratación. En el informe se recoge en el año 2020 que vulnera el volumen elevado de expediente de nulidad por incumplimiento de procedimientos de contratación. Se siguen prorrogando contratos tácitamente, pero que están finalizados. Y el segundo incumplimiento habla de las dificultades para contabilizar los ingresos anticipados. Es decir, los cursos académicos están siempre a caballo entre 2 cursos contables. Y esto es importante porque va directamente relacionado con los resultados del ejercicio de las universidades. Por lo tanto, tanto la limitación en el alcance como estos 2 incumplimientos sí nos preocupan. Y ya termino muy rápidamente poniendo sobre la mesa unos datos que son de interés. Aunque seguimos hablando del año 2020, hay que recordar que los ingresos de la Universidad de La Laguna fueron de 206 millones, que se realizó el 84%, que las transferencias corrientes eran 135 millones, el 65% del presupuesto, y que una parte muy importante viene de la Comunidad Autónoma de Canarias, 129 millones, que hay que decir que en los presupuestos del año 2025 se sigue aumentando la financiación a las universidades. Y en cuanto a los gastos, a modo de interés, se ejecutó 155 millones de euros como gasto ejecutado. El capítulo 1 son 116 millones, prácticamente el 74% del presupuesto, y el capítulo 6 eran 49 millones presupuestados y solo se ejecutó el 36%, 16 millones de inversión. Y el remanente de tesorería de libre disposición, que yo creo que es el realmente importante, eran de 23 millones en el 2020. Por supuesto está desfasado porque ya estamos en el año 2025, pero como usted ha dicho, va a ir trayendo en estos próximos meses el resto de las cuentas. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista Canario, señor Barragán, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Pacheco. Sobre la Universidad de La Laguna, del ejercicio que estamos analizando, 2018, 2019 y 2020, para nosotros refleja una gestión financiera razonablemente adecuada,
pero que presenta deficiencias estructurales relevantes que exigen atención urgente para garantizar una mayor transparencia, eficiencia y cumplimiento normativo. Entre los aspectos más destacables señalamos la persistente falta de información adecuada sobre activos fijos y pasivos laborales, así como la contabilización incompleta de ingresos por matrícula. Esta situación compromete la exactitud de los datos financieros y limita la toma de decisiones estratégicas basadas en información veraz. En los 3 ejercicios se constata además una dependencia excesiva de las transferencias de la comunidad autónoma, lo que subraya la necesidad de diversificar las fuentes de financiación. Y en el ámbito del control interno se evidencian también debilidades en la gestión de proyectos, la fiscalización previa de contratos, la tramitación de facturas sin licitación adecuada y una escasa planificación presupuestaria a largo plazo. Especial mención merece también la Fundación General de la Universidad de La Laguna. No obstante, valoramos positivamente los avances en materia de igualdad de género, aunque se requiere una evaluación más rigurosa del plan de igualdad y la publicación de indicadores que permitan medir su impacto. Y del informe también se desprende, a nuestro juicio, que se debe reforzar el control financiero, ya se ha dicho, implementar un sistema de contabilidad analítica basado en el principio de devengo y garantizar la rendición de cuentas oportuna y completa de todas las cuentas. Y además consideramos que la planificación plurianual sólida y que impulse medidas de sostenibilidad ambiental también va a ser importante, así como consolidar una gestión moderna, transparente al servicio de la comunidad. En cuanto a la Universidad de Las Palmas, yo creo que ha mostrado avances parciales en la presentación de sus cuentas, pero también arrastra importantes deficiencias que afectan a la transparencia y a la calidad de su gestión económica financiera. Los informes apuntan a una reiterada falta de control interno, especialmente el seguimiento de los gastos con financiación afectada y en la contabilización de ingresos, que sigue basándose en el criterio de caja en lugar del principio de devengo. Y esta situación, obviamente, ya se ha dicho también, distorsiona la imagen financiera real de la universidad. Especialmente preocupantes son las referencias que hay en el ejercicio del 2020 en torno a la contratación pública, la elevada cantidad de expedientes de nulidad y el uso inadecuado de contratos menores evidencian deficiencias en la formación del personal encargado de estas funciones. Y además la actividad del Servicio de Control Interno se vio gravemente limitada por la falta de liderazgo y recursos durante la pandemia. Asimismo, persiste la falta de información completa sobre el inmovilizado material y los informes económicos de las fundaciones vinculadas, lo que socava la rendición de cuentas de entidades dependientes y se añade también los incumplimientos en la representación de género en los órganos universitarios, aunque obviamente también hay mejoras. Es importante que la universidad, en este caso la de Las Palmas, refuerce el control interno mediante auditorías periódicas, que implante definitivamente la contabilidad analítica y todo ello también entendemos que debe hacerse desde una estrategia de financiación más diversificada y una planificación presupuestaria más rigurosa y más allá de la cuestión puramente legal. Y hago una última reflexión en cuanto a las dos universidades. El otro día tuve la oportunidad de tener una reunión con ambos rectores, sacamos este tema, obviamente, y me manifestaban que seguramente los informes posteriores a este estarían mejor, en el sentido que se habían corregido muchísimas cosas durante este tiempo, así lo esperamos todos, ¿no? Pero las recomendaciones comunes apuntan a la mejora del control interno y al seguimiento de los proyectos y actividades financieras, así como a la diversificación de la fuente de financiación. Estamos en plena discusión de la financiación de las universidades, no solamente esta, sino la de toda España, y también el debate está abierto de que deben buscar otras fuentes de financiación sin ser meramente públicas. Y ambas instituciones deben priorizar, a nuestro juicio también, la implementación del sistema que fortalezca su control financiero y la precisión de la contabilización de ingresos y gastos, así como desarrollar estrategias que le permitan no solo cumplir la normativa, sino también mejorar la confianza pública en su gestión. Muchas gracias, señor Barragán. Por el Grupo Socialista, señor Bergás, tiene la palabra. Gracias, presidente. Primeramente, una observación a un lapsus anterior. La compañera Yaisa Landi sustituye igualmente a Manuel Fumero para que conste en acta.
Señor Pacheco, bienvenido a su casa. Enhorabuena por el trabajo que efectúa esa noble institución que usted preside. Dos observaciones. La primera de carácter temporal. En justicia hay una máxima seguramente compartida de que la justicia dilatada o retrasada es justicia denegada. Pues cuando estamos en el terreno de la fiscalización a la actividad de las administraciones, le puedo señalar que el control diferido o tardío es un control poco efectivo. Y lo digo por lo siguiente. Traen las cuentas de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 de las dos universidades públicas canarias, la de Las Palmas y la de La Laguna. Ha pasado, en el peor de los casos, 7 años y en el mejor, un lustro. Ha pasado tiempo suficiente incluso para algún cambio de rector en alguna de las universidades y para la promoción o graduación de una promoción de universitarios en ambas instituciones. Y, desde luego, eso resta efectividad al control que podamos ejercer. Es verdad que la encomienda por parte de Hacienda a la audiencia de cuentas data del año 2022. No estoy tratando de significar la responsabilidad de la institución que usted preside, pero sí creo que debe de significarse para tomar buena nota y saber el contexto en el que se efectúan las defensas de estos informes y las recomendaciones y conclusiones que usted eleva en los mismos. Luego, en cuanto al fondo, primeramente señalar también cierta nostalgia cuando uno se acerca a los informes por aquello de qué buenos años fueron los años en la universidad, que seguramente muchos de los aquí presentes también los vivieron. Y luego, ya centrándonos un poco en los mismos, pues hombre, indicar que la aproximación a los informes permite también acreditar la dimensión de estas dos grandes instituciones, las dos universidades públicas canarias. Estamos hablando de una media de más de 800 trabajadores en el ramo de personal administrativo y de servicios, una media de más de 1.500 profesores, junto con los investigadores, y estamos hablando de una media de más de 20.000 estudiantes, la razón de ser, si me permite, de las propias universidades. Y luego estamos también mencionando unos presupuestos definitivos de media superiores a los 160 millones de euros en el caso de la Universidad de Las Palmas y de 200 millones cuando hablamos de la Universidad de La Laguna. Y respecto de los presupuestos, se ha hecho mención al grado de ejecución de los mismos. Hombre, no le exigiría yo a las universidades aquello que el propio Gobierno nos aplica, en un año en el que han dejado de ejecutar más de 1.000 millones de euros de las cuentas de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2024. Es más, yo creo que una explicación a las dificultades a la hora de ejecutar esos recursos precisamente se encuentra en los déficits de personal que los propios informes se recogen. Y dentro del apartado de las cuentas, igualmente, no solamente, y aplaudo en este caso la intervención del compañero Barragán, sobre la búsqueda de nuevas fórmulas de financiación, esa colaboración público-privada que incluso en los informes también se menciona como una aspiración a la que deben de dirigirse las universidades públicas, sino que de la misma manera, cuando estamos hablando de presupuestos, hombre, desde luego las universidades públicas canarias necesitan un marco de financiación estable en una cuestión que está arriba de la mesa, cierto, y que además mi compañera Yaisa, como portavoz en la Comisión precisamente de Universidades, reivindica en innumerables ocasiones. Y luego, en cuanto a las conclusiones y recomendaciones, verán ustedes y podemos comprobar que no distan muy mucho de las que efectúan para otro tipo de administraciones, en este caso territoriales, como pueden ser los ayuntamientos, los propios cabildos, y aquí se encuentra el presidente del Cabildo de Lanzarote, o incluso la Comunidad Autónoma de Canarias. Se habla de contratos menores, se habla de la fiscalización de las subvenciones, se habla del poco seguimiento a los ingresos afectos que reciben las universidades en muchos casos, se mencionan también las nulidades de expedientes de contratación. Por lo tanto, son observaciones que nos suenan cuando se refieren también a los informes de la Administración territorial. Estaremos ojo avisor a la evolución de los informes, porque tiene que traer los informes del 21, del 22, del 23 y esperar, evidentemente, que en ese proceso de mejora continua, predicable, del conjunto de administraciones también de las universidades, algunas de las recomendaciones que ustedes efectúan en los informes hayan sido atendidas por estas nobles e ilustres instituciones como es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vergá. Para concluir, señor Pacheco tiene la palabra para contestar a los grupos, cuando quiera. Gracias, presidente. Yo, empecé mi intervención poniendo de manifiesto la dilación en los informes. Di unas razones que en algunos casos eran prioridades, en otros fue
el marco un marco de colaboración que mantuvimos con la universidad, con la intervención general, y que pensamos que iba a ser más rápido y que iba a suministrar mejor resultado, pero bueno, no ha sido así. Y sí les hablé también de lo que nos habíamos planteado. Tenemos que acometer 21 y 22 y 23 con la misma sistemática, con lo cual volveremos a estar aquí dentro de un año o dentro de dos, depende de cuándo se convoque, partiendo de que los acabemos en este año, volveremos a tener exactamente el mismo problema, pero les dije que en el 24 lo que queríamos y lo que se está haciendo es unirlo con el informe de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, que de alguna manera pues estamos hablando de entregarlos el 24 31 de diciembre del año siguiente, de este año. Eso por una parte nos permite, vamos a abandonar directamente lo que es el control financiero, lo está haciendo la intervención, tanto con control directo como con auditoría, y nosotros nos vamos a centrar más en lo que sería cumplimiento, y a la vez creo que el eliminarnos o simplificar parte del trabajo y concentrarnos solamente en una parte nos va a dar también datos para profundizar más en determinados problemas que se han manifestado. Por otra parte, estamos hablando de las universidades, y muchas veces hemos hecho un planteamiento muy similar al que podemos hacer con un informe del Gobierno de Canarias, y no es así. Entonces, nosotros visitamos las universidades con tardanza y una vez al año, y bueno, y como se habrá visto también, hay veces que hemos estado 2 años o 3 años sin ir, con lo cual esa visita se produce no con una periodicidad permanente, se produce similar a lo que puede ser un ayuntamiento o un cabildo, y bueno, el grado de intensidad se nota. En el caso del Gobierno se ve todo el tema de la cuenta general, pero después se ven determinados apartados, y aparte siempre, junto con la cuenta general, van 6 o 7 informes todos los años donde se tocan aspectos de gestión del Gobierno de otro tipo, con lo cual la presión que pueda sentir el Gobierno a la hora de control es mucho mayor que la que puedan sentir las universidades. Por otra parte, respecto al 16 y 17, muchas de las salvedades continúan. El por qué no se dice, el por qué no se deniega directamente la opinión o se da una opinión negativa, yo lo he explicado varias veces. Habla de significación y periodicidad. Eso indudablemente depende de donde nos encontremos. Nos podemos valorar, el que hay que decir que no, negativo, hay que valorar negativamente, hay que denegar una opinión, pero bueno, la audiencia estima, tanto en 2016 y 2017 como ahora, que no procede de negar opinión. Y incluso les comenté antes, porque había dado cuenta en el año 23, cuando conté la intervención de 2016 y 2017, les conté lo que había pasado con la responsabilidad contable, ¿no? Y una de las cosas que ponía el Tribunal de Cuentas era, aparte de una prescripción, que también, que no viene al caso, pero que bueno, que es uno de los problemas que pasan con esto y se derivan también de la dilación en el examen, es en caso de justificación de las cuentas para anticipo de caja fija, que es un efecto de los contables que se ha mantenido en la totalidad de los años, no procede responsabilidad contable por tratarse de meros defectos de contabilización. Entonces, hay muchos motivos, incluso que se arrastran. El tema del inmovilizado es un tema que aparece también en la cuenta de la Comunidad Autónoma y también en la cuenta de los cabildos, menos en los ayuntamientos, porque se tocan de una manera más generalista. Con respecto a los aspectos de gestión, son básicamente comunes, o bien no quiero entrar a valorar si se trata por defectos de personal, porque ahora mismo todo el mundo está clamando por una mayor dotación de personal y bueno, tengo algunas dudas profesionales ajenas a la audiencia de cuentas, que si todo se reduce a eso. Está claro que tenemos unos sistemas de contratación y unos sistemas de control. Yo tuve hace 2 días una reunión con la nueva
interventora, y lo que me trasladaba era falta de medios para cumplir la función. Lo que se ha puesto de manifiesto a la hora de tratar incluso el tema de como la comunidad autónoma, donde hemos visto varios años seguidos el nivel de ejecución del capítulo 6, y que incluso estamos con una fiscalización un poco intentando buscar cuáles pueden ser los motivos de poca ejecución de algunos proyectos. Está claro que tenemos un problema de gestión que no ha sabido solucionar diferentes administraciones. Unas solucionan con más éxito. Son proyectos que muchas veces, en el caso de la universidad, tanto le puede venir por una transferencia, le puede venir por una subvención, y es muy acostumbrado a que la subvención muchas veces llegue en un periodo donde es imposible aplicarla o gestionarla directamente en el año. Esto yo creo que requeriría un aspecto más profundo. Incluso les comenté que a nivel de control interno, en los sistemas en las dos universidades son diferentes. Uno quizás, como La Laguna, lo tenga más estable, y el de Las Palmas, con el Consejo Social, a lo mejor por estar en el Consejo Social, ha tenido mayores vicisitudes. En todo caso, me preguntaron también por la plataforma de contratación. El problema es que la universidad es un órgano independiente del Gobierno de Canarias, y por muchos esfuerzos que haga el Gobierno de Canarias, el que se sumen a la plataforma de contratación del Gobierno de Canarias dependerá de la voluntariedad de cada una de las administraciones. En principio, todas tienen que verter su información en la plataforma de contratación del Estado, y los esfuerzos que ha hecho por parte de la Audiencia de Cuentas, en común con el Tribunal de Cuentas, es para obtener información directa de la plataforma de contratación del Estado. Incluso espero que, si no el año que viene, el siguiente, eliminemos la obligación de rendir cuentas de contratos, permanecerá la de convenios, que tiene una distribución territorial completa, pero eliminaremos todo el marco de contratos. En cuanto al un tema recurrente, por ejemplo, que son las matrículas, supongo que habrá sido un marco de comodidad asociado a la justificación de la financiación. O sea, entre estar gestionando directamente matrícula a matrícula, que no se les escapa que tiene un volumen bastante alto, a decir, hoy me entraron 23.000 euros y mañana me entraron 67, es mucho más cómodo y hacer un bloque común. Esto indolente es un derecho, el derecho se genera desde el momento que se solicita la matrícula y se admite la admisión, y después se genera un derecho de cobro, que esto es la diferencia del sistema de caja o el sistema de devengo. En el resto, yo creo que una mayor intensidad, que espero que podamos ofrecer a partir del año 24, sin duda redundará un poco en que se vayan arreglando parte de estos problemas. También les comenté que en el 2020 se había implantado el nuevo Plan General de Contabilidad Pública, y uno de los motivos por los cuales nace la obligatoriedad entre comillas, porque si no recuerdo mal es una conferencia de rectores en el año 2011 el que establece la necesidad de contar para todo el sistema de matrícula, de contar con una contabilidad analítica, precisamente en parte para financiación y en parte para la propia gestión de la universidad. De 2011 hasta hoy, donde si la tiene implantada no está comprobado todavía, quien único la tiene es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y todavía La Laguna no ha cometido, y se han hecho enormes esfuerzos en el 23, cuando les conté 16 y 17, incluso la Intervención General del Estado montó un proyecto, quiero recordar que se llamaba Canoa, un proyecto que ha ido al fracaso, y la Intervención General del Estado es una entidad con peso, con mando en plaza y con muchos medios para poder acometer un marco de esto. Presidente, por mi parte, acabado. Pues muchas gracias, señor Pacheco. Concluido el debate, si no hay objeción, entendemos que ha finalizado y no hay nada más que señalar. Y según el artículo 197 del reglamento, todos los grupos parlamentarios podrán
presentar en el plazo de 5 días propuestas de resolución a cada uno de los informes. Recuerden que son 6 informes. Que esto también podrá incluir la solicitud de devolución del informe para su subsanación o ampliación. Por lo tanto, sin ningún otro punto del orden del día, agradecerle al señor Pacheco su presencia y se levanta la sesión. Gracias.